perfecto. ¿Eres de comercio o administración? Comercio. Ok, comercio y administración llevan una misma materia que se llama metodología de la investigación. ¿Alguna vez la llevaste en la prepa o en algún otro lado o tienes una noción, alguna referencia acerca de metodología de la investigación? Sí, creo que en la prepa la llevé, no me acuerdo en qué semestre, pero sí nos dieron. ¿Y qué te acuerdas de esa materia? Ay, que pues veíamos mucho de como fichas bibliográficas y no sé qué. Según yo recuerdo algo así, pero ¿Ya tiene tiene bastante rato? tiempo. Ya. Ok, bueno, vamos a ver para ir al punto donde nos quedamos tratándote de empatar acerca de metodología de la investigación. Como tal, esta materia se liga mucho a lo que es la ciencia. ¿Tú sabes qué es la ciencia? Pues es una... Ay, permítame, estoy con mi nena. No te preocupes. Pues cómo se podría catalogar, pues como una rama de la... que investiga muchas cuestiones, ¿no? Ok, sí, la ciencia investiga. La ciencia es aquella área encargada de hacer las investigaciones para facilitar cierto aspecto de la vida del ser humano o resolver alguna problemática de la vida del ser humano. Por eso es que hay Ujú. ciencia en todas partes, ¿no? Hasta incluso porque la ciencia se puede manejar hasta ciencia política, ciencia en educación, ciencia en la mente. Por eso es que muchas disciplinas también son ciencias, desde biología, física, química, matemáticas, hasta psicología, pedagogía, sociología, y entre otras ramas sociales, son ciencias, porque precisamente van a tratar de resolver algún aspecto de la vida humana, una problemática, y a veces junto con la tecnología pues se van ayudando, por eso también es ciencia y tecnología, pero sí son diferencias. Una es técnica, precisamente la tecnología, y la otra es de conocimientos, la ciencia, porque la ciencia te va a dar el resultado, la posible respuesta o la solución a esa problemática. En este caso, si lo podemos ver en un ejemplo vívido, en el caso de la pandemia, la ciencia está tratando de buscar la cura a ese virus junto con la tecnología, porque tienen aparatos sofisticados en los laboratorios, entonces se echan la mano, ciencia y tecnología. Pero hay otros tipos de ciencia, como te mencionaba, psicología, que es una ciencia, pedagogía, que es una ciencia, sociología, que es una ciencia, y que también, aunque muchos no lo vislumbren en ese sentido, van a experimentar. ¿Tú te imaginas cómo la sociología experimenta? Pues como con las personas, ¿no? En todo el trabajo de pues de los comportamientos, no sé, Ujú. lo puede aplicar ahí. En las reacciones, ¿no? Exactamente. Que hacen. Ajá, comportamientos masivos, grupales, y la psicología se encargará también de los individuales y en este caso sociología de los masivos, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado? Y en ese caso también se relaciona mucho con la historia. ¿Cómo es que va cambiando, evolucionando, se relaciona, hace una regresión o se repite todo el proceso de desarrollo histórico, social, económico, filosófico, tecnológico del ser humano? Si nos ponemos, por ejemplo, a leer un poquito, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se relacionan mucho en cuanto a los aspectos, por eso es que si lo retomamos actualmente, podríamos ver los parámetros, las características de decir, bueno, una Tercera Guerra Mundial sería por esto, porque hay ciertos factores, características, rasgos y elementos que se relacionan como a un humano cuando dicen, esta persona ha de ser así, 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 no por juzgarla, no por valorar o hacer un juicio de valor, no, 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 es que hay ciertos rasgos, características, desde el caminar, el moverse, el hablar, el vestirse, el cómo se vincula con los demás, cómo resuelve los problemas, todo tiene
un perfil hacia una respuesta ya establecida. Así todos los factores, todos los procesos históricos, económicos, filosóficos, de pensamiento, ciencia, tecnología, históricos del ser humano, tienden a tener un patrón. Incluso por eso es que hasta psicológicamente dicen, por ejemplo, a lo mejor a veces más con las mujeres, ¿no? Es que buscas al mismo patrón de hombre, o sea, con las mismas características, con los mismos rasgos, así es la sociedad de manera masiva y en general. Tiende a reaccionar en los mismos patrones. Y en los mismos patrones, muchos autores también manifiestan desde una sociedad primitiva hasta una sociedad ya un poquito más evolucionada. En ese caso, tienden a los mismos patrones antes de llegar a la ciencia, que es el último punto. La sociedad tiende a ser primitiva con un pensamiento un poquito místico, mágico, mitológico. Por eso es que si tú ves a todas las sociedades del mundo, la china, la rusa, nosotros mexicanos, pues siempre tienden a ser politeístas, en este caso manejar a muchos dioses. Todavía no llega al punto de la ciencia, es lo místico, lo mágico, lo mitológico, lo que yo como humano todavía no tengo esa capacidad de dar la resolución al problema, que es lo que la ciencia va a hacerme la facultad de hacerlo. Pero ese es el punto medio, porque hay tres, como te mencionaba. La primera es el punto mágico, místico, el primer plano, ¿no? Necesito creer en Zeus, necesito creer en Afrodita, necesito creer en Quetzalcóatl, necesito todavía creer en Buda. Todavía no nos deslindamos de eso, porque todavía hay gente cristiana, católica, de muchas religiones. Un factor muy importante de la sociedad. No se pueden deslindar de la creencia de algo superior, pero ya se introduce lo que es la ciencia al tratar de dar una posible respuesta, que esa posible respuesta llamamos lo que es una hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta. En lugar de que diga yo que Zeus mandó el rayo para que se incendiara el árbol, bueno, la ciencia ya te dice, sabes que hay la lluvia genera truenos, es una especie de energía, cayó porque se redirecciona con el árbol, hace como una antena, cae el árbol y se genera el fuego. Eso es lo que la ciencia trata de dar una posible respuesta que ya no sea lo mitológico, lo místico, lo de magia. Y para esto, por eso es que se desarrollan ciertos procesos de investigación. Por eso es metodología de la investigación. ¿Tú sabes qué es una metodología y un método? ¿O cuál es la diferencia? Pues sería como el proceso, ¿no? Que lleva cada... Digo, como la metodología es como que va más a un proceso, ¿no? A un cierto, un orden. Ok. Aquí hay tres cuestiones que sí tienes mucha razón. Llevas palabritas que se relacionan. Un orden sistemático, coherencia, lógica. Un método y una metodología se relacionan, pero son dos cosas distintas. Para metodología de la investigación solo existen tres tipos de método y muchas metodologías. Para los tipos de método especialmente es cualitativo, cuantitativo y mixto, que vienen en las presentaciones. Y la metodología son los pasos. La metodología es los pasos a seguir. Esto yo siempre les explico como por la cocina, ¿no? Vamos a poner a dos señoras y una abuelita. Cada quien tiene su método. El método es la manera de hacer las cosas. Cada quien tiene su método de hacer el mole. Sí, a lo mejor la abuelita le pone un toque diferente, algo. Cada quien tiene su manera de hacer el mole de las tres personas. Pero las tres siguen la misma metodología, es decir, los mismos pasos, pero con diferente manera de hacerlo. A lo mejor el mole le ponen chocolate, cacahuate y una señora lo muele en la licuadora.
y a lo mejor la abuelita lo muele en el molcajete. Cada quien siguió el paso, pero de diferente manera y obviamente va a tener una diferente sensación el mole, al de la licuadora al del molcajete, ¿cierto? Entonces, metodología, los pasos y método, la manera de hacer las cosas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? todo bien. Para esto, porque como te mencionaba, la ciencia trata de dar la posible respuesta, la posible solución llamada hipótesis, y en esta posible respuesta, pues ya sé lo que es, ahora sí, algo que nos conlleva mucho, que es al conocimiento. ¿Tú sabes qué es conocimiento? Pues es el grado de saber que tienes, ¿no? Sobre algún tema o alguna cuestión en específica. Exactamente, el saber, que lo vamos a poner etimológicamente, conocimiento, que es del griego conocere, significa conocer. Si tú tienes el conocimiento, quiere decir que lo conoces, que conoces algo. Ah, yo tengo el conocimiento de mecánica, quiere decir que conoces mucho o conoces algo de mecánica. Yo tengo el conocimiento de medicina, quiere decir que conoces de medicina. Tienes esas habilidades, actitudes, capacidades, aptitudes, eres consciente, usas la razón y tienes ese conocimiento porque lo conoces, así, literal, la explicación, conocimiento es conocer. Y si lo vemos también de manera filosófica, el conocimiento es la verdad, porque si tú tienes conocimiento, valga la redundancia, es más fácil que te chamaqueen, ¿no? Como si tú sabes de mecánica, es más difícil que un mecánico te chamaquee, porque tienes ese conocimiento. Entonces, como quien dice, el conocimiento os hará libre, porque te quita el velo, te da la verdad en cuanto a la realidad. Por eso es que la ciencia y la metodología de la investigación se entrelazan mucho con el conocimiento y lo realizan o lo postulan como que es la verdad. No una verdad absoluta, porque aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis. La ciencia, y ahorita te lo voy a explicar, no es que se equivoque, porque la ciencia no dice, híjole, me equivoqué. No, la ciencia está limitada a su momento histórico y dos, a su tecnología. No es que se equivoque, sino que está limitada, te vuelvo a repetir, punto número uno, a su momento histórico y punto número dos, a la tecnología de ese momento. ¿Tú crees que, por ejemplo, en 1920 el hombre podía haber sacado un satélite al espacio? Pues digo, si en ese tiempo yo hubiera conocimiento de eso, yo creo que sí, ¿no? Como Y la tecnología, hubiera tenido ya el ¿cierto? conocimiento. Ajá. Entonces no quiere decir que que la ciencia hubiera estado mal, sino estaba limitada por la tecnología de ese momento. Vamos ahora mucho más atrás, 1350, en el año 1350. ¿Tú crees que la ciencia hubiera podido hacer una autopsia? Mm, no, pues yo creo que, pues a lo mejor haber hecho el intento, ¿no? De cómo llegar a o sea, conseguirlo como todas las épocas, ¿no? Tienen que estar haciendo su investigación y pues Nada más que ahí estaba limitada ingeniársela. porque por la cuestión de la iglesia. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, por la Edad Sí, por la Media. ideología, ¿no? Las ideologías que tenían Exactamente. todas las... Entonces, ahí están los dos ejemplos. ¿Está limitada por el momento histórico o está limitada por la tecnología? Más no es que digan, ah, la tecnología se equivocó y el satélite se cayó y las comunicaciones no están. O sea, no, está limitado por la tecnología o por el momento histórico. Y en ese momento histórico también conlleva parte de religión, de políticas. Si la política impide la ciencia, pues no va a avanzar, no va a tener el conocimiento y no va a tener la verdad. Y en este caso, la mayoría de las áreas del ser humano son ciencias, como incluso la administración, la pedagogía, psicología, biología, son ciencias porque tratan también de ser, perdón, lo más exactas, lo más verídicas, verificables, cualificables, cuantificables, dar el conocimiento, dar una posible respuesta.
Todas, todas. Por ejemplo, la biología, la evolución humana, la física, todas las leyes, porque aquí también voy a abrir otro paréntesis hablando de leyes. Como yo te mencionaba, la posible respuesta de algún problema con un conocimiento bien sustentado, la posible respuesta es una hipótesis. De ahí, si ya hay una investigación más profunda, se generaliza, se hace una teoría. Pero ojo, por eso utilicé esta palabrita, se generaliza, no es totalitaria, ni es a fuerzas, ¿no? Hay patrones, hay aspectos o hay personas que no van a entrar en esa teoría. A lo mejor, si te dicen, ¿saben qué? Los humanos a partir de los 3 años deben empezar a caminar, y a lo mejor tú tienes un niño de 4 años y dices, no es cierto, esa teoría está mal, mi niño tiene 4 años y no camina. No, quiere decir que de 1 millón de niños a los 3 años empiezan a caminar y a lo mejor 100,000 no. No quiere decir que la teoría esté mal, pero se hace teoría porque se generaliza, la mayoría recae ahí o la mayor parte incide ahí y entonces se hace teoría, pero no es totalitaria. Por eso es que ciertos aspectos o personas salen de esa teoría y por eso es que existen múltiples teorías, aunque sea del mismo tema. De ahí entonces, para recabar, tenemos hipótesis, posible respuesta, teoría, una generalidad, y lo que le sigue es la ley. Pero ley no hablamos de algo de derecho, no, una ley como las leyes de la gravedad. Las leyes de la gravedad ahí sí son totalitarias, porque no importa cómo sea ni quién sea, recae. No importa si es un hombre de China, Japón, Rusia, si es un bebé, un anciano, si pesa 100 kilos, si pesa 50 kilos, no importa. La ley de la gravedad es para todos a fuerzas, por eso es totalitaria. Entonces iríamos hipótesis, teoría y ley. Y las leyes ahí sí no se tumban para nada ni se pueden contradecir porque no hay nada que contradiga, por ejemplo, a la ley de la gravedad. Ujú. Y hay otra palabrita, como yo te mencionaba, generalidad, totalidad, y hay otra palabrita que es universalidad. La universalidad quiere decir que esa situación o esa reacción o eso que se va a aplicar puede recaer para todos. No es forzoso, pero puede ser ahí sí para todos. ¿Sí me expliqué en esas 3 situaciones? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí, sí, sí. entonces, para que sobresalga el Bien. conocimiento, se necesita primero una posible respuesta que es la hipótesis, luego una teoría y luego una ley. Pero con todo esto, pues desarrollamos, como dice aquí, procesos de pensamiento en las personas, analítica y reflexiva, y aquí vamos a adjuntarle otra palabrita, síntesis y análisis, que sería lo analítico. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de análisis y de síntesis? Pues analizar estás viendo un posible resultado, ¿no? Algo así como analizarla, o una opción. Ok. Y en la cuestión de la síntesis, ahí sí no. ¿Nunca escuchaste un profe que te dijera, de un tema háganme una síntesis o de un tema Como un háganme un resumen, ¿no? análisis? ¿Mandé? Como un tipo resumen. Ok, siempre por lo regular lo confundimos con el resumen, pero ahí va la explicación. El análisis y la síntesis van relacionadas, pero tienen mucha diferencia. Yo siempre se los digo así, ubica a lo mejor el queso Oaxaca. El queso Oaxaca tú lo desmenuzas, ¿cierto? Así es como tú haces un análisis. Vas a desmenuzar sus partes para investigar cada una.
Por eso es que cuando dicen, vamos a analizar la situación, vamos a analizar el problema, quiere decir que lo vas a desmenuzar, lo vas a separar por partes y cada parte la vas a analizar. En cambio, la síntesis, lo que vas a hacer es juntar, pero no vas a hacer un resumen, porque un resumen como tal, a lo mejor de 2 hojas, copias exactamente las fracciones de las hojas y haces tu resumen. Una síntesis no. Quiere decir que ya con el análisis vas a juntar lo más importante, pero tienes que decir por qué es lo más importante. Por eso es que no es como el resumen, porque el resumen no dices, ¿por qué copiaste este párrafo? Ah, pues era un resumen, ¿no? Pero en el análisis sí, debes de sustentar por qué eso tú lo pusiste que era lo más importante. ¿Sí me expliqué las diferencias? Sí, básicamente vas a, así que dar en el punto, ¿no? Lo más exactamente posible. Ajá, exactamente. ¿Tú qué crees que sea más difícil, un análisis o una síntesis? Yo creo que la síntesis. Exacto, correcto, porque el análisis lo separas, investigas y bueno, analizas, ¿no? Pero la síntesis, imagínate lo que es importante para ti, cómo me sustentas que también va a ser importante para mí o para una tercera persona. ¿Sí me explico? Entonces, sí, la síntesis suele ser un poquito más laboriosa porque hay que ser más específicos en por qué esto es lo más importante. Y de ahí, bueno, también vamos a tener que es la ciencia y la metodología de la investigación, el punto reflexivo, que conlleva también a un análisis, pero lleva un punto muy esencial en la reflexión. ¿Tú sabes qué es la reflexión? Ese es cuando analizas lo que está pasando, ¿no? Decir así. Y a lo mejor utilizando la razón buscas patrones porque vas a reflexionar y buscas el por qué. Por eso es que vas a reflexionar, ¿por qué habré hecho esto? Y lo analizas, pero buscas el por qué. Y haces, en la reflexión, haces una retrospectiva. Es decir, te regresas, analizas cada parte, haces una retrospectiva. Por eso reflexionas. Si yo te digo, vamos a reflexionar sobre el COVID, que ahorita es lo más sonado, tendríamos que hacer una retrospectiva, a lo mejor desde el año pasado, que estuvo sonando, por qué nos hizo lo importante. Entonces tienes que hacer una retrospección cuando haces una reflexión. Esto conlleva también de manera masiva, individual o grupal. Puedes tú hacer una reflexión, incluso un análisis o una síntesis. Y toda investigación o todo proceso de metodología de la investigación es flexible porque siempre te vas a encontrar, como las llaman, las famosas variables. Y las variables pueden ser dependientes o independientes, es decir, que dependan directamente del investigador o que no dependan del investigador. ¿Sí me explico en esa parte? Sí, sí, Y es por eso que las investigaciones pues deben de ser de carácter flexible, moldeables, abiertas, cambiantes, interactivas, también vamos a llamarle, en cierto punto. Ahí ya me adelanté mucho. En cierto punto, ¿no? Ah, ¿dónde estaba? Que le adelanté. Creo que aquí. Otra vez. Perdón, es que estaban flexibles. Mejor le cambio con el teclado. Sí, ya. Ok, entonces, todo esto también pretende, por ejemplo, si tú haces una investigación o de manera grupal o una institución hace una investigación, es estimular el interés por el conocimiento, por conocer. Y ya te decía yo que sea verídico, verificable, comprobable, que tenga una validez. Y en ese caso, que tenga una validez, pues debe de ser valioso precisamente para la sociedad y a lo mejor también, pues, para uno mismo, ¿no? Vaya, siendo en algún dado caso. Aquí tengo otra presentación, déjame ver si es esta. Ah, no, esta. Ajá. ¿Dónde estaba esa?
¿Dónde estaba? Aquí, perdón. Ay, estas flechitas. Ay, me perdí. Ok, sí. Entonces, en esta situación hay que, déjalo, te lo rayoneo, experimentar. Ujú. Experimentar no quiere decir como con un ratón de laboratorio o alguna situación así, por eso es que también hay experimentos sociales, mercadólogos, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? De los cuales deben de ser cuantitativos y cualitativos, porque de los dos vas a desglosar muchas, muchas, muchas características. ¿Tú has escuchado esto de cualitativo y cuantitativo? ¿No? Y es como la manera de evaluar algo, ¿no? La manera de evaluar algo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la diferencia? Porque, bueno, nosotros lo manejamos en esa cuestión cuando vas a evaluar a un chico con sus proyectos, todo eso, ¿no? ¿Cuál es el valor en, bueno, es que no sé si se maneja igual para todos los aspectos. Ok, en este caso, en metodología de la investigación, creo que no era en este. Ay, ¿dónde está? Ya lo perdí. No sé si que hay uno para ponerte bien la definición. Sí, aquí está. Ok, una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Datos cualitativos, datos cuantitativos, ¿sale? Fíjate, cualitativos, para que lo vayas distinguiendo. Cualitativos, como muchos lo dicen, son de cualidades, pero hay que agregarle más a eso. Aparte de las cualidades son rasgos, características, elementos, descripción, observación, que sería específicamente lo cualitativo. ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí, Ok. ya te vi. Ujú. Como dice aquí, el objetivo de lo cualitativo es obtener una comprensión de las razones y motivaciones subyacentes. Es decir, si tienes que describir, por eso te dice una comprensión, porque hay que desglosar, que describir, que desarrollar. Por eso dice el resultado final, desarrollar una comprensión, bueno, inicial, ¿no? Sin en cambio, lo cualitativo son datos duros, numéricos, gráficos, porcentajes, estadísticos. Por eso que dice que el objetivo de cuantificar los resultados y generalizar los resultados de la muestra del interés de una población. Por eso dice recopilación estructurada y análisis de datos estadístico. Acuérdate, cualitativo, quali es describir, desarrollar elementos, características. Y quanti son datos duros, gráficas, estadísticos, numéricos y porcentajes. Y una investigación pues tiene todo esto, ¿no? Si por ejemplo yo te digo, a ver, descríbeme tu casa de manera cualitativa. Rasgos, elementos, características a desarrollar. Cualitativo. Descríbeme tu casa de manera cualitativa. Digamos que de manera cualitativa sería como cómo está construida, ¿no? Puede ser Ajá. qué rasgos tiene y todo eso. Y de manera cuantitativa podría ser no, pues tiene tantos metros, tiene Eh, tantos pisos.
Exacto. Cualitativa, como bien dijiste, a lo mejor es azul, es grande, está alrededor de varios árboles, tiene mucha luz y de manera cuantitativa, vamos a suponer, tiene 2 baños, 5 puertas, 6 ventanas, mide tanto, sí, la diferencia entre quali y quanti, Sí, sí, vamos a ¿sí? decir que cuantitativa pues nos vamos a bajar en, como dices, en porcentajes, en cantidades, ¿no? Ajá, La variedad exactamente. de la... Ujú. Ok. Correcto. Ok, entonces ya visualizamos que es quanti. Y ahora déjame, regreso acá. Ok, entonces, aparte de los métodos de investigación, que estos, pues bueno, nos van a ayudar a definir un fenómeno y ayudarnos a nuestro objetivo de investigación. ¿Tú sabes qué es un fenómeno? Pues es un, ¿qué será? Pues algo que pasa, ¿no? Que algo que ocurre, digámoslo así. Sí, tiene razón, es un hecho, es algo que ocurre, pero fenómeno no lo vemos todo como en la tele o como hacen bullying, ¿no? Ay, ese es un fenómeno. No, 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 eso no tiene nada que ver bien a la definición de palabra de qué es un fenómeno. Fenómeno quiere decir como que algo que sobresale de lo estándar o de lo general. Por eso es que más que nada introducen a los fenómenos naturales. Ahora te voy a preguntar, ¿todo el año hay huracanes? No, ciertas fechas, ciertas Exacto. temporadas, ¿no? Y ahora, en esas fechas, en esa cierta temporada, ¿todas las veces los huracanes son de la misma categoría y en el mismo lugar? No, 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 ¿verdad? tampoco varían. Exacto, como no hay alguna secuencia bien estructurada general, por eso es que es un fenómeno, los fenómenos naturales, un huracán, un temblor, un terremoto. Eso hablando de cuestiones naturales. ¿Tú qué me podrías de ejemplo, qué se te ocurre de ejemplo de un fenómeno social histórico? Pues podría ser, no sé, las- un fenómeno, la revolución podría entrar. Exacto, porque no todos los años hay revoluciones, ¿cierto? Ujú. Ni Sí, puede ser independencia, eso, ¿no? sería un fenómeno social histórico. ¿Sí? Entonces también la ciencia, junto con este proceso de metodología de la investigación, pues va a estudiar estos fenómenos. Ujú. Y por eso es que Ok. también viene la medición. Y mira, la palabrita que te mencionaba acerca de las variables, ¿sí? Las variables que van a ser determinantes si es que son dependientes o independientes. Y en esa investigación, pues determinan también el uso de las técnicas, cuáles vas a utilizar y por qué y en qué momento. ¿Sí me voy explicando? Sí, 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 pero ¿Sí? Entonces, acuérdate, variables dependientes y variables independientes. Y aparte, que tu investigación pues debe de enmarcar una medición, ¿sale? O sea, debe de ser medible, así sea cualitativa, porque esa medición vamos a hacer que es cualitativa, pero en cuanto a rasgos, elementos que quedamos que era cualitativa, tienes que medir. Y en ese medir es a lo mejor poner cuánto te va a servir esa investigación. Como primer punto, lo tienes que medir. ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue bueno? ¿Cuánto duró tu investigación? ¿Necesitas más tiempo? Aunque sea cualitativa, tienes que hacer una medición. ¿Fue buena, mala, regular? ¿Te dio el resultado sí o no? Tienes que hacer una medición. Y eso hablando a lo mejor al final, pero también tienes que hacer una medición pues constante. Esto hasta en la vida diaria lo hacemos. Medimos en el trabajo cuánto nos tardamos, si llegamos tarde, cuánto hicimos en la casa, el tiempo, todo tenemos que hacer siempre una medición.
y también hay, como bien dice aquí, instrumentos de medición. ¿Cuál se te ocurre a ti que sea un instrumento de medición en cuanto a una investigación? En cuanto a cualquier investigación, Ujú. pues se podría hacer pues tal vez el porcentaje de certeza, ¿no? Que tiene. ¿Y cómo lo sacarías? ¿Cuál sería tu instrumento para sacar ese porcentaje de certeza? Ay, los aciertos, que a lo mejor lo que digas, Pero, sabes que pues ajá, no sé, estudiando el comportamiento de las mujeres, ¿no? Que ahorita que hacen marchas ok, y de repente dices, no, pues es que la mayoría de las personas que van a esas marchas son de este tipo y se basan en esto y en esto, a lo mejor en una medición psicológica, ¿no? Que diga, pues, el comportamiento de esas personas, el 90% tienen este problema y por eso se basan en hacer ese tipo de marchas, ¿no? Y tú ok. estudias a esa persona y dices, pues sí, no, la verdad que sí, casi ese patrón lo siguen estas mujeres, ¿no? Casi todas Ajá. las personas que siguen ese patrón, pues es ser ciertamente las que andan ahí de revoltosas, ¿no? Digámoslo así. Ok, pero eso tú lo sacas con instrumentos de medición, llámese encuestas, entrevistas o cuestionarios. Vamos a suponer el ejemplo que tú dices, ok, voy a hacer 100 encuestas, ¿estás de acuerdo con las marchas? ¿Sí o no? Y entonces, con esa primera pregunta, con sus respuestas, hago la medición, grafico cuántos sí, cuántos no. Segunda pregunta, ¿has ido a marchas? ¿Sí o no? Y vuelvo a sacar una medición. ¿Sí me explico? Sí. Con eso mido lo que tú dices, con una encuesta, con una entrevista o con un cuestionario. El cuestionario es más difícil porque no es cerrado, el cuestionario es abierto. Tendría que hacer preguntas como, ¿cuál es tu opinión con respecto a las marchas? Y entonces leer todas las opiniones y sacar una conclusión. Es más fácil sacar una conclusión de una encuesta, de una entrevista, a que de un cuestionario, porque todas las del cuestionario van a ser abiertas y es analizar, es como cuando en un examen de opción múltiple, rápido, ¿no? El profe, pero las abiertas, pues el profe se tarda en lo que analiza lo que pusiste, ¿se me explicó? Sí, sí tienes que tener esos métodos de medición más exactos, ¿no? Sí, Que no te hagan exactamente. trabajar tanto. Exactamente. Es más fácil cuantificar medible las encuestas a que cuantifiques un cuestionario. Ujú, Uh correcto. -huh. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo bien. ¿No? Ok, Omar, ¿cómo vas con tus tareas? ¿Qué crees que ahorita le estuve pegando un poquito el fin de semana para avanzarle ya esta semana? Porque estaba entregando también ahí cuestiones del trabajo y Ok. sí se me estaba, pero ya le bajé un buen ahora sí que a la cuestión de ahí de mi trabajo, entonces ahorita ya voy a tener libertad de empezarme a meter más de lleno. Ah, va. Ok, ok. Hecho. Sí, nada más quería bajarle un poquito allá la carga de trabajo, porque también ya nos están pide y pide, entonces dije, pues le meto ahorita y ahorita ya me Más dedico de lleno. para fin de año, ¿no? ¿Mandé? Más como ya se acerca el fin de año, ¿no? Bueno, me supongo. Pues es que como doy clases en unas escuelas de, Ah, ¿tú eres maestro? de deportes, sí. Ah, mira. Qué padre, qué padre. Y Entonces, pues ya ahorita, sabrás las planeaciones y que esto y que el otro y las clases y como son dos oye, escuelas diferentes, ¿y entonces por qué te inclinaste a comercio en lugar pues de ciencias? pues ya había estudiado comercio, de hecho estudié lo que es tráfico y tramitación aduanal ahí en la ETA, no sé si la conoces, Ajá, sí, sí. y ahí estuve como en el 2010 me parece, y la terminé y todo, pero